Bien chicos, vamos a continuar con la siguiente charla. El día de hoy nos visita Matías Fonseca, el CEO de Phoneless Studio, y nos va a ayudar con la temática de cómo creamos la plataforma legal más potente de Ecuador y LATAM con tecnología open source. El caso de Phoneless Legal Tech. Le damos un fuerte aplauso a Matías, por favor. Muchas gracias. ¿Quién de aquí? Bueno, creo que la mayoría somos informáticos, ¿verdad? En mi caso yo también soy programador, llevo siendo desarrollador desde los 11 años, entonces estoy involucrado en esto de la tecnología prácticamente toda mi vida. Me presento nuevamente, soy Matías Fonseca, actual CEO de Phoneless Studios Corp, en donde nos dedicamos a la investigación, desarrollo e implementación de inteligencia artificial para diferentes sectores. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, voy a empezar contándoles un poquito sobre qué trata Phoneless y yo lo voy a hacer un poco más vivencial. Creo yo la mayoría sabemos cómo instalar los servidores, bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les voy a compartir nuestra experiencia desde cómo empezamos, con qué tecnología, por qué la cambiamos y cómo estamos actualmente. Phoneless es una plataforma legal que es actualmente la más avanzada de Latinoamérica, ¿sí? Que prácticamente es una biblioteca, el core o la base principal, en donde tenemos diferentes códigos, leyes, etcétera, pero toda nuestra información está procesada para vincular con inteligencia artificial, desde la búsqueda de concordancias, que son las relaciones entre artículos, la búsqueda de jurisprudencia, que nosotros lo hacemos de manera contextual, muy diferente a cualquier otra plataforma o el gobierno, o desde asistentes de IA, que creo yo la mayoría han utilizado ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera. Perplexity. La nuestra funciona exactamente igual, pero te responde con la legislación vigente ecuatoriana en la versión Flash, que les voy a mostrar más adelante, la versión Complex, que responde en base a legislación, jurisprudencia, doctrina, y tenemos un sistema de predicción de casos también súper interesante que lo vamos a ir viendo. La siguiente, por favor. El nacimiento de una visión con propósito. Bueno, nosotros identificamos hace 5 años en Phoneless que todas las plataformas son inaccesibles en primer lugar, sumamente caras, pagar 500, 600 dólares al mes para un grupo de abogados que, siendo muy realistas, no están en el mejor momento de su economía, era realmente impensable. Entonces nosotros lo que hicimos, primer punto, democratizar el acceso a la información jurídica. El segundo, vimos que no estaban actualizadas, entre confianza, veíamos que la tecnología era del 2000, así, empezando desde ahí, utilizando tecnología ya muy obsoleta. Entonces nosotros ahí decidimos y empezar con el desarrollo. La siguiente. En la parte inicial, ya les voy a entrar un poquito en la parte técnica. Nosotros empezamos desarrollando la aplicación móvil con Flutter, que deben conocer la mayoría, junto con Firebase como base de datos. ¿Esto porque en los inicios de Phoneless nosotros éramos netamente una base de datos con PDFs. ¿Sí? Entonces tú entrabas, buscabas, seleccionabas el código civil, constitución, lo que tú quisieras, te bajabas el base de datos y funcionaba todo súper bien. ¿Cuál fue el problema aquí que nosotros identificamos después? Si bien nos sirvió para crear un MVP, que es el producto mínimo viable para ver si la idea va a funcionar o no, el problema radica en que cuando la aplicación empieza a crecer necesitábamos ya más data estructurada. Cabe mencionar que Firebase, al igual que MongoDB u otras, es una base de datos no relacional. Entonces llegó el punto en donde nos tocó migrar a una base de datos relacional y utilizamos a lo que usamos toda la vida, que es MySQL, empezando por ahí. Dentro de, bueno, ya les hablé de las limitaciones, según la fase progresiva, que es la parte de MySQL. Nosotros utilizábamos en ese entonces a un Flutter y la parte de MySQL con Strapi. Tal vez la mayoría de ustedes han utilizado o han escuchado Strapi, que es un CMS súper popular. En ese, ya, creo que algunos me dijeron que no. ¿Sobre qué trata Strapi? Prácticamente ustedes tienen ya un backend construido y es totalmente open source. ¿Sí? Es decir, ustedes van, crean una colección, por ejemplo, me invento documentos legales, crean los documentos, se genera una API automáticamente y ya la pueden consumir. De igual manera, como esto está basado en Node.js, nos permite a nosotros crear endpoints personalizados. Y personalmente siempre me ha gustado y en proyectos actuales lo seguimos utilizando. ¿Cuál es la principal limitación de todo esto? Es que como era una tecnología muy inmadura, al igual que Flutter en ese momento, los cambios entre versiones hacía que tuviéramos que ir actualizando bastante partes del código. Muchas cosas quedaban obsoletas, otro cambiaba frecuentemente, entonces por eso decidimos más adelante cambiarnos
Pero ese fue el primer punto de lo que migramos. El segundo fue problemas con Flutter. Yo recuerdo, y de hecho a mí siempre me ha gustado Flutter, soy amante del desarrollo móvil, pero Flutter al ser multiplataforma empezamos a usarlo para el desarrollo web. ¿Cuál era el problema? Que en aplicaciones que son chiquitas, aplicaciones medianas, funciona súper bien. Pero Phoneless empezó a crecer en arquitectura tanto que el simple hecho de que te cargue la página, la carga inicial cuando entras en Phoneless LegalTech, se demoraba 5 minutos. Entonces no le podemos decir al usuario, oye, ¿sabes qué? Cuando abras la página, estate esperando 5 minutos y después de eso inicia sesión y es todo lo que tú necesites. Para solventar esto, personalmente a mí, que en este caso yo también estaba tomando la batuta de desarrollo, me tocó entrar en el core propio de Flutter y hacer un par de modificaciones cuando renderizábamos el HTML y pasé de lo que se suele demorar de 4 o 5 minutos, pasé que se demore 40 segundos. Aún así, 40 segundos era impensable, demasiado. Entonces, la siguiente, porfa. Nosotros decidimos ya migrar a otra tecnología. Aquí viene lo típico y es nuestra área de desarrollo. ¿Qué tecnología utilizamos? Existen muchísimas, Gatsby, Vue, React, Angular, un poquito más avanzado como Next, pero después de hacer un análisis exhaustivo quedaron entre dos opciones, Angular y React, obviamente Next. Yo personalmente he aprendido Angular, lo odio a muerte. Sí, o sea, no, para mí no hay tecnología que en un proyecto tan chiquito se vuelva tan complicado, ¿me entienden? O sea, es un montón de cosas, entonces lo descarté de una y nos fuimos por React. Obviamente hay pros y contras, ¿no? Si utilizamos Angular para proyectos grandes, eso nos beneficia full, porque tenemos que prácticamente que el código no se vuelva espagueti, ¿sí? Entonces con nosotros con eso podemos tener escalar muy bien. Con React es más complicado, al tener más libertad y nosotros poder elegir qué arquitectura va a tener la aplicación, eso también hace que cuando el proyecto crece mucho, en cambio se vuelva un relajo. Y eso les digo de experiencia que me ha tocado migrar 2 veces el código de React, porque muchas veces es más fácil hacer desde cero nuevamente que ir acomodando el código, ir viendo no tenemos que refactorizar, etc. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos lo que es React y obviamente ya nos dimos el paso directo a Next. Nosotros, yo les decía el problema que teníamos con Strapi, ¿sí? Que la API cambiaba constantemente y es por ello que decidimos nuevamente eso también migrarnos. O sea, les estoy hablando que en 4 años cambiamos como de 3 backends, nos tocó hacer 1.000.000 de cosas. Entonces, de igual manera nos tocó elegir en qué tecnología utilizarla. Ahora, algo muy importante aquí es que ¿alguno de ustedes tiene el sueño de fundar una startup? ¿No? ¿Ninguno? ¿Una empresa emergente, una compañía, un software propio? Nada. Ok, hay 2, hay 3. Cuando nosotros decidimos el fundar una startup, usualmente somos nosotros solos, o somos 2 o con 3 amigos. Eso es un problema, porque primero no somos todólogos y no tenemos la experiencia para desarrollar todo desde cero. Y ya volviendo un poquito a nuestros orígenes, después de explicarles todo esto, es por ello que empezamos utilizando Firebase. Firebase, al ser un backend as a service, nos permite la autenticación, ya está hecha. Si la base de datos igual con ya están hechos. Nosotros centrarnos en lo que realmente importa, y es construir la parte visual, centrarnos en la experiencia del usuario, y obviamente no preocuparnos tanto por la seguridad. Cuando pasamos a Strapi fue por lo mismo. ¿Sí? Somos un equipo pequeño, somos 2 o 3 personas desarrollando, entonces no nos podemos encargar de todo, ¿sí? De la parte de la seguridad, de la autenticación, de conectarnos con AWS para la parte de los buckets, para almacenar la información, etc. Entonces, si ustedes en algún momento quieren construir algo desde cero, que realmente funciona, deben ya empezar con algo construido. Y es por eso que después de todos los cambios de base de datos que hicimos, llegamos a Supabase. ¿Alguno ha escuchado Supabase o ha utilizado en proyectos reales? Y eso es súper interesante porque yo les puedo decir que hay millones de bases de datos o de gestores que son open source o de paga, pero para mí al menos Supabase es el mejor. Sí, es el rey indiscutible. Con Supabase tenemos la autenticación hecha, ¿sí? Conectarnos con proveedores como GitHub, Microsoft, cualquier proveedor externo, Discord, cualquier proveedor externo que quisiéramos. La base de datos es relacional y es basada en Postgres, ¿ya? Entonces eso nos permite instalar todas las extensiones que tiene Postgres y todas las funcionalidades que igual nos ofrece. Tiene la parte de la base de datos relacional, tiene la parte de almacenamiento, que en este caso, si configuramos Supabase mediante una imagen Docker, nos permite a nosotros seleccionar
que quiero utilizar AWS o los buckets de DigitalOcean, si alguno ha utilizado DigitalOcean, y con esto nosotros poder ya tener el almacenamiento externo. Aparte de esto, tiene full funcionalidades más como las functions en la nube, que igual tiene Firebase. Sí, de hecho, Supabase en su sitio web, si entran, textualmente dice la alternativa open source para Firebase, así, de plano. Entonces es súper bacán y yo lo utilizo casi siempre. Ellos tienen una versión en la nube que lo pueden utilizar gratuitamente, se instalan y pues tienen su base de datos, o lo instalan en su máquina o un VPS utilizando Docker, que es lo ideal. Entonces nosotros empezamos a utilizar Supabase y tiene una vinculación directa con Next. Entonces cogimos lo mejor de ambos mundos, algo que ya está prácticamente hecho para Next y Next. Yo, si me preguntan a mí siempre en qué tecnología debemos desarrollar algo, a fuerza les digo Next, porque nos sirve para proyectos chiquitos, si lanzamos un MVP en 2-3 días, o para proyectos enormes como Phoneless en este caso, que ya está en producción. A nosotros también entendemos que si bien Supabase nos ayuda en muchas cosas, como la base de datos, las funciones en la nube, hay otras cosas que no es tan amigable, como por ejemplo, cuando nosotros tenemos un backend necesitamos funciones cron, ¿sí? Funciones que se ejecutan cada un determinado tiempo, o empezar a ejecutar un código que es un poco más complejo. Nosotros, si bien actualmente utilizamos Python junto con FastAPI, empezamos utilizando Node.js con Express. Yo, hace un poco de tiempo, yo igual creía que como Node nos sirve para el frontend y para el backend, es lo mejor de ambos mundos, mantenemos en un mismo lenguaje de programación, todo súper bien, no nos hacemos lío. ¿Cuál es el problema? Que cuando ya son aplicaciones de producción específicamente, necesitamos se procesa una gran cantidad de datos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros en nuestro sistema de predicción de casos, que les voy a enseñar más adelante, les puedo decir que procesamos 11 millones de registros. Y realmente en Node.js, si bien me encanta, yo aprendí a programar en JavaScript, es realmente lento. ¿Sí? Y para temas de inteligencia artificial, al menos, si hay full librerías nuevas como la de Vercel y hay SDK, que si utilizan Next lo pueden utilizar, o incluso hay LangChain para JavaScript. Y para los que no conozcan lo que estoy diciendo, prácticamente son librerías que lo que nos ayuda es a programar inteligencia artificial de una forma mucho más sencilla. ¿Sí? En vez de nosotros estar con el SDK de Google para Gemini, de Cogere para los modelos de Cogere, de Meta utilizando de OpenAI, bueno, millón de SDKs, lo que nos permite el LangChain o el SDK de Vercel es ya unificar todo y tener un solo API. ¿Sí? Entonces, en vez de estar cambiando, lo único que hacemos es cambiar el modelo de IA. Entonces, eso es súper interesante. Y si bien está buena el LangChain en Node.js, el problema radica en que no es eficiente. Sí, honestamente, al procesar gran cantidad de datos no es eficiente. Entonces, estábamos entre utilizar C# o, porque de hecho, yo personalmente siempre he creído que C, C#, C++, etcétera, es como que muy antiguo, ¿sí? En tecnología, pero realmente tiene muchísimas librerías y eso no lo conocía hasta que me acuerdo que contratamos un desarrollador que era experto en C#. Entonces me decía, oye, ¿sabes qué? Soy experto en Next.js, soy experto en React y también en Python, pero también manejo C#. He programado 20 años con C#. Entonces tenemos que sacar un sistema de jueces, que es igual con inteligencia artificial, que les voy a comentar un poco más adelante. Y él me dice, programémoslo en C#. Me empieza a indicar el código, me empieza a indicar las librerías, y para mi sorpresa hay un montón. O sea, realmente una de mis metas que tengo para los próximos 4 o 5 años es aprender un poco de C#, porque creo que siempre es importante seguir aprendiendo. Entonces nosotros con FastAPI empezamos a migrar todo el backend que teníamos. ¿Qué teníamos? Procesar la información, la parte del análisis de datos, utilizamos Panda para hacer mucho análisis de datos, la parte de las conexiones con los diferentes modelos de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, nosotros actualmente estamos haciendo una migración a AWS. Yo les voy a dejar un tip, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere, como les digo, empezar una startup o si tienen proyectos de la universidad, que muchas veces nos dicen, oye, ¿sabes qué? Tienen que desarrollar tal sistema, tal aplicación, y a ustedes les toca ir ahora qué VPS uso. Me dijeron que utilice Azure, me dijeron que utilice Google Cloud, pero ustedes ven, y si bien los créditos son bastantes los que les dan como estudiantes, igual se acaban de uno, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan realmente digamos, VPS económicos y que sean increíbles,
yo les puedo recomendar dos. La primera se llama DigitalOcean. DigitalOcean es una empresa al nivel de Azure, al nivel de Google Cloud, pero que sus precios son mucho más accesibles y realmente el rendimiento es demasiado bueno. ¿Sí? El primer VPS que nosotros tuvimos cuando hablábamos de Strapi, lo tuvimos en DigitalOcean. La segunda recomendación que yo les puedo dar es una empresa alemana que se llama Hetzner. En Hetzner es un poquito más complicado. Ustedes tienen que enviar su pasaporte, su cédula de identidad, es un proceso que aparte ellos les tienen que aceptar y validar. Pero al estar los servidores en Alemania y al hacer allá el costo de la luz, etcétera, mucho más accesibles, hace que un VPS, por ejemplo, de Google Cloud, que te cuesta $160 al mes, en Hetzner te cuesta 16. Y el rendimiento es increíble con chips AMD, etcétera. Entonces, esos dos ahí yo les puedo recomendar full. Uno de ellos es igual nuestro proveedor actual. Entonces, de hecho, justo hace poquito tiempo se contactó conmigo y por eso es que vamos a migrar a AWS. Se contactó conmigo primero Google y nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Vemos el potencial de tu startup, te queremos dar tal cantidad de dinero, un par de miles en créditos para que utilicen. Se migren a Google y pues trabajen con nosotros. Personalmente lo estábamos pensando, sí, tenemos ahí los créditos para startups, pero luego se contactó conmigo los de Amazon. ¿Sí? Y me dijeron, oye, nuevamente, vemos el potencial que tiene tu startup, queremos que te venga, ¿cuánto te da Google? Te doy un poco más. Aparte de eso, me ofrecieron y dijeron, nosotros buscamos rondas de inversión, ¿sí? Que es lo ideal, y si ustedes quieren fundar una startup, siempre es con fondos de capital, fondos de alto riesgo o venture capital. Entonces nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Vemos el potencial que tienes, vente a Amazon y te ayudamos a levantar 1, 2, 3 millones de dólares, que es lo que necesitas. Entonces, por eso que actualmente nosotros estamos migrando a AWS. La siguiente. ¿Cómo funciona ya Phoneless después de haberles dado como toda la introducción general? Nosotros tenemos primero la búsqueda semántica en milisegundos, que es algo de nuestros plus. Cuando ustedes utilizan cualquier sistema, pueden entrar al de la Corte Constitucional, Corte Nacional, al sistema de la universidad, ustedes ponen, por ejemplo, me invento, artículos científicos sobre software, me invento, ¿sí? El sistema busca por palabras claves, artículo, científico, software. Phoneless busca mediante el contexto, y ese es el punto. En jurisprudencia, los abogados necesitan algo que se adecue a su caso, ¿sí? Si yo busco, por ejemplo, caducidad, pueden haber caducidad en muchas áreas. Entonces, con la búsqueda semántica, nosotros hacemos que los abogados pongan un número de palabras de hasta mínimo 40 caracteres y el máximo 10 párrafos. Entonces, si yo le digo, oye, ¿sabes qué? Tengo un cliente que estuvo manejando ebrio, arrolló a 2 personas, ¿sí? Y pasó esto, tal. Nuestro sistema busca de forma contextual en toditas las sentencias que tiene la Corte Nacional y Corte Constitucional y te dice, contextualmente, este es el que más se acerca a tu caso. ¿Sí? Entonces, en vez que los abogados tengan que estar leyendo de uno en uno palabras claves, te da lo que necesitas. Esto también nos ayuda a nosotros a procesar los párrafos de sentencias. Por ejemplo, cuando tú buscas nuevamente, arrolló a tal persona, ¿sí? Y se dio a la fuga, muchas veces los abogados de una sentencia de 60 hojas necesitan únicamente 2 párrafos. Entonces nosotros con la búsqueda semántica hacemos que si bien nos da un listado de 100 sentencias, nos dé los párrafos precisos de cada sentencia que habla sobre ese tema. Entonces esto al momento de procesar información es muchísima. Y era una de las limitantes que nosotros teníamos con Note. Porque aquí, yo les puedo decir, en sentencias de la Corte Nacional y Constitucional no son muchas, pero cuando procesamos la búsqueda por párrafos, procesa 1.5 millones de párrafos. Entonces, el estar buscando contextualmente en todos, realmente consume muchísimos recursos, que en Python es una maravilla, no me quejo. Luego, el filtrado por fecha, tribunal, norma, tema, que son los de toda la vida. Y por último, TypeSense, que es el implementado como motor de búsqueda. TypeSense es open source también. Hay algo que yo siempre me he quejado, y es que en la universidad, si ustedes les dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un sistema de inventarios, ¿ya? Y les dicen, tiene que tener la búsqueda por cédula, la búsqueda por nombres, etc. Y cuando ustedes implementan y utilizan lo normal de MySQL o de Postgres y están más avanzados, si yo pongo, mi nombre es Matías Israel Fonseca Lescano, y pongo Matías y Lescano, no me da ningún resultado, ¿sí? Entonces, eso siempre me he quejado porque creo que es algo básico que les deben enseñar. Entonces, nosotros al inicio
encontramos dos alternativas, bueno, tres alternativas súper buenas. La primera que les recomiendo es Mailysearch. Mailysearch es un motor de búsqueda open source totalmente, que utiliza hasta un poquito de inteligencia artificial y de otras cosas para darles resultados. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, me invento, no, Matías Israel Fonseca Lescano, ponen Matías, les da Matías. Ponen Matías Fonseca, les da Matías Fonseca. Matías Fons, les da Matías Fonseca. Entonces, es un buscador como Google, es un buscador como cualquiera el que ustedes necesiten. ¿Cuál es el problema de Mailysearch? El mismo que les dije de inicio de Flutter. Está en pañales. Eso significa que si sale una versión nueva de Mailysearch, de aquí en una semana nos toca cambiar full cosas de las conexiones y eso va a ser un lío, porque la experiencia con clientes se degrada. Y al menos si ustedes tienen instalaciones con Docker, hay una configuración que nosotros la hacemos al menos, y es que cuando sale una nueva versión, etcétera, se actualice automáticamente nuestro sistema para no estar en líos. El problema es que cuando cambia tan bruscas las APIs, eso se vuelve, como les digo, hecho pedazos y empieza ya a dar fallas del servidor, que no busca, que los clientes te contactan, que el soporte técnico está a punto de reventar, etc. La segunda que nosotros identificamos fue Elasticsearch, que eso también es súper bueno, pero el problema es que ese sí es medio raro. O sea, les decimos, sabes que somos open source, pueden instalar nuestros servidores, todo lo demás, pero igual tiene como versiones de paga, tienen que pagar otras cosas o por el soporte, entonces es un relajo. A la final, nosotros utilizamos TypeSense. TypeSense les puedo decir que es súper maduro, tiene full versiones, y lo mejor es que tienen una guía para implementar de una con Supabase. ¿Sí? Entonces, si ustedes cogen, entran a la documentación de TypeSense, entran a la documentación ya tienen Supabase instalados en sus VPS, les dice, tienes que crear estas tablas, tienes que hacer estas conexiones, y ustedes en 8 minutos ya tienen vinculado un motor de búsqueda. Que, ojo, hay algo aquí es muy importante. Si ustedes tienen una base de datos como Supabase, Postgres, MySQL, que quieran vincular, les toca hacer la vinculación manual. Es decir, no es que ya puedo conectarme directo y hacer las búsquedas. Si ustedes crean un dato, tienen que mandarlo a crear en el motor de búsqueda. Si eliminan un dato, tienen que eliminarlo en el motor de búsqueda. Entonces, prácticamente duplicidad de información. Entonces, TypeSense lo que nos ayuda con su guía es que Supabase se vincula automáticamente. Si creamos registros, se crean. Si eliminamos, se eliminan, sin hacer nada. Y eso es algo sumamente interesante. La siguiente, por favor. Dentro de las inteligencias artificiales aplicadas al derecho, verán, nosotros sabemos actualmente que existen múltiples modelos de inteligencia artificial. Gemini, Mistral, ChatGPT, si hablamos de open source igual viene Llama, o de los cerrados Cogere, ¿sí? Ya depende de qué ustedes necesiten implementar. Yo he probado las tres, personalmente. Llama, Mistral y Queen. Actualmente nosotros, honestamente, les voy a decir muy honesto, no utilizamos ningún modelo open source, ¿sí? Sin embargo, estos tres, para las tareas que ustedes necesiten, van de maravilla. Y es por esto que les hablé antes de LangChain y de Vercel. Ustedes, si necesitan utilizar el día de hoy Meta, simplemente ponen el nombre del modelo. Si necesitan utilizar ahora Mistral, porque salió Mistral Small 3, 24.5, etc., utilizan Mistral. Si ahora quieren utilizar Queen, porque salió Queen Q de 22 billones de parámetros, que de hecho les estoy dando un dato real, ¿no? De 32 billones de parámetros, que es chiquito. Si ustedes tienen una Mac media potente o una computadora gamer con la que jueguen tranquilamente, corren Queen y se encuentra con casi que al nivel de DeepSeek R1, por ejemplo, y es muchísimo más chiquito el score en sus computadores. Ustedes con estos SDKs lo pueden utilizar. ¿Por qué en Phoneless no utilizamos modelos open source de IA? Y es algo que nunca hablan. Primero, se han encontrado varios temas de seguridad en los modelos open source, ¿sí? Es decir, que hay puertas traseras, etcétera, que pueden comprometer la arquitectura de un sistema. Entonces, por eso es que principalmente no lo utilizamos, pero sí contribuimos al mundo open source con el modelo. Nosotros tenemos un modelo legal que se llama el Jelly Docs experimental. Nuestra IA se llama el Jelly. Este modelo de IA les permite a ustedes generar documentos ecuatorianos. Si ustedes le piden a ChatGPT, Gemini, Cloud de cualquiera, ayúdame generando un contrato de arrendamiento para un local comercial, les va a generar con una arquitectura nada que ver con Ecuador, ¿sí? Nosotros hicimos más técnicamente fine tuning al modelo 3.3 de Llama de 70 billones de parámetros con los pesos enteros. Es decir, que realmente
en costo salió sumamente elevado el hacer el fine tuning al menos, porque se procesaron más o menos con 20.000 documentos legales, que tal vez no suene mucho, pero si le transformamos al número de tokens, que es lo que manejan estos modelos de inteligencia artificial, nosotros entrenamos más o menos con 250 a 300 millones de tokens. Entonces es bastantísimo. Y para eso sí lo utilizamos Google Cloud. Nosotros dejamos el modelo totalmente abierto y open source en Hugging Face. Si ustedes alguno tiene interés tiene una computadora de la NASA, porque honestamente ni la mía me corre, pero si tienen una computadora de la NASA pueden entrar a Hugging Face, se bajan el modelo y lo pueden correr. En nuestros benchmarks del modelo reentrenado, identificamos que tiene aproximadamente un 35% de superioridad al momento de generar un documento legal cuando se conecta con un RAC y un 15% cuando es un modelo simple, solo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un RAC? Ninguno. Ok, RAC en temas de bases de datos. No, ninguno, verán. Y eso es sumamente importante, yo siempre he estado a favor de compartir los conocimientos. Cuando nosotros utilizamos la búsqueda semántica, que es nuestro fuerte, necesitas a fuerzas un RAC. ¿Qué es un RAC? Es una base de datos especial o una base de datos vectorial. Esta base de datos lo que te permite es, por ejemplo, almaceno las mallas curriculares de los estudiantes de software, ¿sí? Divididos por registros. Esta información tenemos que pasarlo por un modelo de embedding. Un modelo de embedding transforma la data en números, ¿sí? Si ustedes quieren ahondar un poquito más sobre esto, hay modelos sumamente interesantes, por ejemplo, GINA, que es lo que nosotros utilizamos hace un par de meses, que es un modelo open source que les pueden correr en su computadora, mandan el texto de hasta 8000 tokens, les traduce a números, que son los embeddings, y esto se guarda en la base de datos vectorial. Hay muchas bases de datos vectorial open source, que de hecho yo estoy a favor de esas bases de datos, porque son extremadamente buenas. Una de ellas es ChromaDB. Es una base de datos que te corre en tu computadora en donde tú quieras, ¿sí? Se almacena en memoria y es sumamente rápido. En arquitectura es algo similar a Redis. Tenemos algo que son un poco más avanzadas, que la una es Quadrant y la otra es Weaviate. Es medio raro ese nombre, Weaviate. Estas bases de datos lo que nos permite es ser open source, poder instalar en nuestros servidores y el poder hacer las búsquedas semánticas. Almacenamos ahí. Ahora, algo tienen que ustedes tener en cuenta. Y les voy a dar un caso real. Nosotros teníamos una cantidad de registros, por ejemplo, creo que eran 100.000 registros, que nos pesaba más o menos un par de gigas. Sí, creo que eran como 5 o 10 gigas que nos pesaba. Al pasar eso a la parte de embedding, que son vectores, la base de datos pasó a pasar más o menos casi que media tera. ¿Sí? Entonces eso también consume muchísimos recursos, consume muchísima capacidad de cómputo al momento nosotros de hacer las búsquedas. Pero las bases prácticamente eso es un rack, ¿ya? Entonces si ustedes buscan, por ejemplo, me invento, quiero saber en qué materia veo sobre computación en la nube, ¿sí? Daste la búsqueda, busquen la base vectorial de forma semántica y nos devuelve un resultado, ¿sí? Entonces, al nosotros vincular el modelo que nosotros dejamos open source de Meta, que es el JeliDocs experimental, y le conectas a un rack, lo que hace la IA es, ok, entiendo tu consulta, voy a consultar el rack de la legislación, traigo la legislación vigente actualizada y te pinto el documento, ¿sí? Ahí empieza a procesar. Entonces, esa es como la segunda, hablando de eras. La primera era fue que un modelo de IA te pueda dar texto, ¿sí? La segunda era fue la integración de ScumRack o las bases de datos vectoriales. Y la tercera era es la parte de los agentes. Los agentes, si alguno de ustedes ha utilizado ya Gemini, de hecho, para mí el rey indiscutible les dejo el dato si quieren hacer un sistema de agentes. ¿Qué es un sistema de agentes? Oye, ayúdame con qué hora es actualmente. O de hecho algo un poquito más complicado. Oye, ayúdame con los vuelos que existen para el martes 25 de abril, por ejemplo, ¿sí? El agente lo que hace, sin que tú le digas nada, viaja a un backend, es decir, se conecta a una base, a un API, trae la información y te devuelve. Eso es un agente, ¿sí? Entonces aquí hay muchos usos para ello. Por ejemplo, si ustedes han utilizado sistemas ya un poquito más avanzados en los bancos o son comunicados, o en las llamadas les está contestando un agente de inteligencia artificial. Si yo le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito esto. Antes de responderte, primero viaja a la información de Banco Pichincha, por ejemplo.
trae la información y te responde en tiempo real. Entonces, esta es la tercera fase de la parte de los agentes. Ahora, si bien el implementar la segunda fase, que son bases de datos vectoriales, las búsquedas semánticas, los embeddings, ya es difícil de aprender y de implementar, la tercera se vuelve un poquito más complicado. Sin embargo, ahorita hay super alternativas como las de OpenAI mismo o de Gemini, que hacen que sea muchísimo más sencillo la parte de implementar este tipo de tecnologías. La siguiente. Parte de la predicción de casos judiciales. Actualmente en Fonles les voy a decir las tecnologías que utilizamos para lo que hacemos, ¿sí? Base de datos Supabase, como ya les dije. Frontend Next. Utilizamos para hacer los embeddings un modelo de Cogere mismo. ¿Sí? Cogere es cerrado. Es cerrado. Y para nosotros utilizar el modelo de inteligencia artificial, utilizamos uno propio reentrenado y hecho fine tuning, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos unos muy buenos resultados. Eso es por la parte de tecnología. Algo que también les quería acotar, y es que si ustedes necesitan levantar un BPS, como en el caso de Fonles, y más si ustedes son solos, como les digo, si ustedes quieren iniciar cualquier sistema, no somos todólogos, ¿sí? Yo puedo saber mucho de frontend, pero y ahora me dice, oye, levántate el BPS, configura las imágenes de Docker, abre los puertos, configura Nginx para toda la parte de servidor y crea un balanceador de carga, tracks. Entonces, o sea, puedes estar investigando, pero sí o sí vas a cometer fallos. Esa es la realidad, porque no somos expertos. Para eso yo les recomiendo mucho algo que se llama Qualify. Qualify es totalmente open source y lo que nos permite es simple, un solo comando. Lo pegamos en nuestro VPS, en la terminal, se instala automáticamente, se ejecuta en el puerto 8000 y ya tenemos configurado Nginx, tenemos toda la configuración de Docker. Si utilizamos, por ejemplo, ustedes quieren instalar WordPress o lo que ustedes quieran, con un solo clic se descarga la imagen, se abren los puertos, se instala la base de datos y ya están a tope, listos en 2 minutos para ya tener un WordPress listo, ¿sí? Entonces Qualify, cuando nosotros somos equipos chiquitos, realmente lo recomiendo full, ¿sí? Entonces hay otras alternativas como Cloud Panel, etcétera, pero unas son pagadas, otras no tienen tantas funcionalidades. Qualify para mí es la mejor. Entonces, volviendo ya al tema de la predicción de casos judiciales, la arquitectura de Fonles es simple. Es simple cuando lo hablamos, pero obviamente internamente es complicado. Nosotros le decimos, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con mi cliente, nuevamente el mismo ejemplo. Mi cliente tomó el día de ayer, le estuvo manejando, arrolló a 2 personas, le pararon, no se quiso hacer el test del Lollipop Check, no sé qué hacer, ¿cómo le defendemos? Predicción de casos, dale. Predicción de casos, de hecho vamos a hacer otro con este ejemplo. Lo que hace es, ¿saben qué? Vamos a hacer mejor con este ejemplo directo. En 2019 el alcalde del municipio de Pecolí de la provincia de Cotopaxi procedió conjuntamente con Talento Humano a realizar una reestructuración y dispuso a Talento Humano que comprará renuncias obligatorias a los servidores públicos. Entre ellos, la servidora pública de la unidad de rentas, que mantenía un nombramiento definitivo. Esta reestructuración no fue puesta en conocimiento del Pleno del Consejo Municipal. Soy el abogado de la servidora pública y busco que en sentencia el Tribunal Contencioso Administrativo declare la vulneración de derechos por falta de notificación de la reestructuración a la servidora pública, por lo que se solicita su reintegro inmediato y el pago de todos los haberes no percibidos, ya que fue separada de su cargo. En términos de nosotros, que no somos abogados, a una man le despidieron, y lo que está buscando es volver a su trabajo y que le paguen lo que no percibió durante ese tiempo. Siguiente. Ahí está bien. Lo que nos dice aquí, mira, por ejemplo, a Jelly que nos traía, dice, analizando la situación expuesta sobre el servidor pública, nos da un tema, me dice, el núcleo controversial radica en la legalidad de procedimiento de desvinculación y la posible vulneración de derechos fundamentados en la servidora. Ya nos empieza a citar la ley, la LOCEP, artículo 23, literal A. ¿Qué hizo? Entendió su consulta, si bien ya está entrenada con los datos, pero algo que también es una limitante es que si yo entreno con mis datos a la IA el día de hoy y mañana sale una reforma en cualquier documento legal, esto hace que ya no esté actualizada. Entonces por eso es que nos conectamos al RAC que les decía antes, a la base de datos. Si bien ya sabe, lo que hace es irse a la legislación vigente y traer la información para procesarla. Entonces aquí nos dice, ¿no? Servidores públicos, si bien la misma LOCEP contempla tales cosas, nos empieza a dar un poquito más también, ¿no? Del reglamento general de la LOCEP, del decreto ejecutivo, tales. Nos empieza a dar la información, la siguiente. ¿Cuánta información procesa? Procesa aproximadamente 500.000 artículos de la legislación en tiempo real. Solo de la legislación, ojo.
También nos empieza a decir, bueno, aquí nos empieza a decir de la Constitución, pero también nos dice jurisprudencia. Analiza todas las jurisprudencias de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional en tiempo real. Entonces también ya tenemos presentes que le pueden ayudar al abogado. Siguiente. Aparte de esto, nos da esto que dice, por ejemplo, evaluación de talento humano de artículo 14 o Gladys Ruiz Noguera. ¿Qué es esto? Las sentencias que existen en el SATIE. En el SATIE hay lo que se hacen todos los días, ¿sí? Todos los días en el SATIE hay muchísimas sentencias. Analiza aproximadamente poco más de 11 millones de registros, aparte de lo que ya procesó anteriormente, y nos empieza a citar casos específicos. ¿Sí? Entonces nos dice Gladys Ruiz Noguera, sentencia número tal, etc. Y al final ya nos dice, aquí, por aquí está, estimo una probabilidad de aceptación de la demanda en aproximadamente un 72%. Luego de haber nosotros, como les digo, procesado más de 500.000 artículos, toditas las sentencias de la Corte Nacional, Corte Constitucional, toditas las sentencias que existen en el SATIE, y esto es una ayuda enorme para los abogados. Dentro de esto también nos dice, ¿no?, factores que podrían aumentar esta probabilidad: demostración fehaciente de la falta de un informe técnico sólido, prueba de arbitrariedad, municipalidad bajo el COTAD, etc. Al nosotros también haber entrenado nuestro modelo de IA con información anterior, nos dice, por ejemplo, si bien en la legislación vigente nos dice que no se puede hacer esto, yo recuerdo que en el 2019, con la otra documentación o la otra legislación, sí se podía. Y bueno, todos esos datos nos da en el modelo de inteligencia artificial. Siguiente. Ok, esto es referente a la parte de inteligencia artificial o la parte de predicción de casos. Como ustedes se pueden ver, procesa una gran cantidad de información. En Latinoamérica no existe otro sistema igual, empezando por ahí. Somos la plataforma oficialmente más avanzada de toda la TAM. Somos la plataforma más accesible también. Y eso es volviendo a ese punto. Al nosotros hacer una mezcla de open source con software licenciado, podemos bajar muchísimo los costos para nuestros clientes. ¿Cuánto vale nuestra competencia más cercana? 45% más. Y les voy a decir en precios. Fonles vale $20 al mes para abogados. Nuestra competencia más cercana, que no tiene todo lo que tenemos, simplemente es una biblioteca, vale 60. Y nuestra competencia que le sigue de ahí vale aproximadamente como 70 y pico dólares. O sea, en precios somos los más accesibles. En tecnología somos los más avanzados. Y es por eso que al menos en Fonles, con toda la arquitectura open source que tenemos actualmente, en lo que nos estamos expandiendo a más países, Perú, Colombia, Guatemala, en donde nosotros lo que buscamos es tener una sola inteligencia artificial legal que conecte en todos los países de Latinoamérica, ¿sí? Y poder responder con todos. Dentro de lo que yo siempre recomiendo es siempre balancearnos entre software open source y software propietario. Siempre. Nosotros queremos decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que todo mi software sea totalmente open source, es mentirnos. Cuando ya realmente nosotros estamos en proyectos de producción, siempre hay que balancear. En Fonles, en porcentajes más o menos, entre muchas otras cosas, tenemos un 89% entre software propietario para capas críticas y infraestructura, y el 41% varía entre otros ámbitos, otros temas, entre open source para desarrollo de IA, API o frontend. Siguiente. Conclusiones. Primero es que Fonles se está posicionando como la plataforma, con la mejor plataforma legal en toda Latinoamérica. Y todo esto lo hemos logrado desde nuestros inicios al implementar open source, ¿sí? Como les digo, ustedes si tienen la oportunidad de crear un producto desde cero, o quieren fundar una startup, o ya les llevan a trabajar en una empresa, lo ideal siempre es conocer todas esas tecnologías. Ya les dije, Strapi no conocía casi ninguno. Supabase no conocía a nadie. Bases de datos vectoriales no conocía a nadie. Entonces yo les digo, por ejemplo, dime una base de datos vectorial open source. No la conocen, ¿sí? Si te dicen, oye, ¿sabes qué? Mañana levanta el servidor, levanta un nuevo VPS con toda la arquitectura y lo demás, no sabía. Entonces, siempre es muy importante conocer todas estas herramientas que nos pueden ayudar a tener un mejor software y a escalar. ¿Preguntas que tenga alguien?